La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Como siempre, les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster de ingeniero sonido Luis Daza. Hoy iniciamos nuestra sección internacional con una entrevista muy importante con la jurista Liliana Salazar, quien está radicada en los Estados Unidos y está al frente de una importante compañía en el área de los seguros médicos y también, pues desde luego, ejerciendo su profesión allá en los Estados Unidos. También en este diálogo que vamos a hacer, pues a conocer un poco más a fondo cómo está funcionando, cómo los alcances del sistema de salud público en los Estados Unidos, cómo opera también esa combinación con el sector privado, las compañías de seguros, las pólizas de seguros, en fin, todos estos aspectos que inquietan mucho a los colombianos y en general al mundo, porque el sistema de salud en el mundo, cuando llegó la pandemia, no estaba en las mejores condiciones. Por eso las razones que se explican muy claramente el nivel de letalidad con el cual nos atacó el virus y aún nos está atacando. Esto ha venido superándose, pero la idea es que el mundo se prepare para las siguientes pandemias, para los riesgos que tenemos en materia sanitaria y que los sistemas de salud públicos y privados se fortalezcan para tener un mejor servicio en este sistema de salud universal. Jimena, muy buenos días. ¿Y cómo está la situación allá en los Estados Unidos? Muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes, para nuestro equipo de trabajo. Pues estamos en un calor pues un poco anormal y atípico. Nuestra invitada el día de hoy está en la Florida, yo sigo todavía en Los Ángeles, pero el calor en ambas ciudades es algo loco, algo difícil, pero bueno, no hay que quejarnos teniendo en cuenta el frío de Bogotá. Vamos a arrancar con nuestra invitada, se llama Liliana Salazar, como lo mencionaba el doctor, gerente jurídica para la región Pacífico de beneficios para empleado. La empresa se llama Hub International Insurance Services. Hablemos un poco de esta compañía. Esta compañía nace en 1998 con 11 corredores de bolsa canadienses. Es una compañía que tiene 13,000 empleados en Norteamérica. Es la quinta empresa clasificada como corredora de seguros más grande del mundo, según este ranking, y está en 475 oficinas en Estados Unidos. Está también en Canadá y en Puerto Rico. Tiene un logo bien interesante que dice que para ustedes el seguro es más que un simple negocio, es nuestra vocación. Ellos tienen todo tipo de negocios, tienen planes de retiro, tienen beneficios para empleados, propiedad comercial, responsabilidad, entiendo, extra contractual. Pero pues bueno, arranquemos con una pregunta que muchos oyentes se han preguntado, teniendo en cuenta que en Colombia, ahora que tenemos vacunas, pues hay muchas personas que han estado renuentes a aplicársela. Por ello, esto será un tema jurídico más allá, cuando las compañías exijan o no que tengan los empleados su carnet de vacunación para poder asistir a las empresas. Este será un tema, desde luego, que dará para muchos temas jurídicos, para mucha normativa, pero pues en Estados Unidos tienen más claridad con respecto al manejo que le están dando en las compañías. Liliana, buenas tardes. Empecemos con esta pregunta. Si los empleados, por ley, deben aplicarse la vacuna contra el COVID-19, ¿está reglamentado? Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. En este momento, Estados Unidos está creando diferentes normas para regular algo que ha sido muy discutido en las redes sociales en Estados Unidos, que es el ordenar la vacunación de los empleados. En este momento, como ustedes saben, el FDA hasta este momento no ha aprobado de manera permanente el uso de las vacunas para el COVID-19. En este momento están aprobadas bajo una emergencia de uso. Al ser aprobadas por una emergencia de uso, la ley como existe en este momento dice que el empleado
si va a ser vacunado, debe tener la opción de opt-out, o sea, de no querer la vacuna. Lo que hemos visto es que han habido ciertas regulaciones que han sido ya implementadas. Una de las más importantes salió al mercado hace menos de un mes, que es pasó el EEOC, que es el Employment Equal Opportunity Commission, que es la Comisión de Oportunidad Igualitaria al Empleado. Y esta particular agencia del Departamento de Trabajo le permite al empleador obligar a que sus empleados se vacunen. Sin embargo, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son que el empleador no puede obligar a que el empleado se vacune si el empleado tiene una incapacidad que le causaría más daño que beneficio vacunarse. Por ejemplo, mujeres embarazadas, personas que tengan un problema autoinmune, o por ejemplo, que hayan tenido un trasplante de riñón o trasplante de corazón, u otros elementos médicos que le prohíben vacunarse, o debido a una excepción religiosa. En este momento estamos lidiando con uno de los primeros casos que se van a litigar, que es el caso de una empleada que es judía y ella considera que la vacuna va en contra del Espíritu Santo. Ellos tienen, es una rama de la religión judía que considera que vacunarse tal vez no es adecuado. Así que en este momento tenemos varios casos que estamos siguiendo con mucho cuidado, que se refieren a los empleados que se han negado a vacunarse. En este momento es permitido que el empleador obligue a un empleado que se vacune, siempre y cuando el empleador tiene la habilidad de probar que es una necesidad para su negocio que los empleados se vacunen. La mayoría de los empleadores en este momento en Estados Unidos no están tal vez considerando obligar al empleado que se vacune, pero lo hacen opcional y están probando incentivos para que se vacunen. ¿Qué beneficios tienen los empleados que se vacunen, Liliana? Pues con base a la información que nos ha provisto el World Health Order, WHO, al igual que CDC, que es el Centro de Control de Ciertas Enfermedades, dicen que la vacuna va a reducir el efecto negativo que el COVID-19 puede efectuar en una persona. Por ejemplo, van a tener un tiempo de recuperación más rápido. También a la vez el empleado no es obligatorio en ese momento, con base a la ley en Estados Unidos, que si el empleado estuvo expuesto a una persona con COVID-19 y el empleado ha sido vacunado, no es obligatorio que ese empleado sea dirigido a cuarentena. No se tiene que meter en cuarentena. Entonces, para el empleador, obviamente los beneficios para el empleador es que debido a que cada estado, hasta cada ciudad, tiene sus propias leyes con respecto al COVID-19 y cómo se trata el COVID-19, obviamente tener a sus empleados vacunados va a hacer que el empleador tenga menos requisitos jurídicos con los cuales tiene que cumplir. El empleado, el beneficio sería que tal vez tiene menos riesgo de tener una reacción negativa al COVID-19, de tener que estar hospitalizado u otros efectos secundarios del COVID-19. Bueno, esta pregunta, ¿qué pasa si no se pone la vacuna y contrae el COVID? Esto en cuanto a que no está excluida las dos, dijéramos, las dos excluyentes. Una, el tema religioso, y la otra, son dos, ¿no? Una es el tema religioso y el otro se refiere a la incapacidad del sujeto. Pues lo que ocurre es lo siguiente. La ley requiere que el empleado que ha tenido se llama una excepción a la obligación de ser vacunado, que el empleador haga una acomodación. Eso es con base en una ley federal que es con respecto a la incapacidad. Protege a las personas con incapacidades o discapacidades de ser discriminado de alguna manera. Entonces, lo que ocurre en este momento es que si yo no me vacuno porque tengo una excepción religiosa o tengo una discapacidad física, por lo tanto, el empleador tiene que acomodarme para que yo pueda seguir trabajando para ese empleador, ya sea que me obligue a hacer una máscara, que me deje trabajar de la casa, que me cambie mi horario para que no tenga tanta interacción con mis compañeros. Esas se refieren a las acomodaciones que el empleador está dispuesto a hacer. Si el empleado sale positivo de COVID,
ese empleado va a tener que ir a cuarentena y con base en Estados Unidos, no solamente leyes federales, que es diferente a Colombia, nosotros tenemos leyes federales, leyes estatales y hasta ordenanzas de las ciudades. Muchas ciudades, muchos estados y también de manera federal se han implementado leyes para proteger al empleado que sale positivo de COVID. Entonces tenemos una ley que se llama FFCRA, que es Families First Coronavirus Response Act, que fue pasada en el momento en que la pandemia comenzó para garantizarle pago al empleado 10 días de salario si sale positivo para COVID. Esa es una ley federal que aplica a los empleadores que tienen, ahorita en este momento es voluntaria porque la extendieron hasta el 2021, es voluntaria para el empleador que tiene entre 50 y menos de 500 empleados, y después tenemos leyes estatales que van a aplicar a empleadores de todos los tamaños, ¿no? de todos los, independiente de cuántos empleados tengan. Entonces depende del estado, cada estado es diferente. Por ejemplo, en la Florida no hay casi protecciones, en California las protecciones son exageradas para el empleado. Y en esta parte que nos encontramos del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, él ha estado, pues obviamente, reviviendo el Obamacare y también el Medicaid. ¿Cómo se puede interpretar este alternancia o complementación del sistema privado y el sistema público? O sea, con la pandemia mucha gente quedó sin empleo y desde luego si no tienen empleo no tienen la posibilidad de que el empleador les ayude a afiliarse o a pagar un seguro, y que pues en este nivel de desempleo la gente tiene la necesidad de que el Estado les ayude. ¿Cómo ven ustedes este manejo, o sea, esta combinación sector público-privado y no que sea exclusivamente el sector privado el que maneje la salud en los Estados Unidos? Lo que ha ocurrido desde la presidencia de Obama, hubo la reforma de salud en Estados Unidos, que se llama Affordable Care Act. Y lo que ocurrió con Biden es que, como se comenta, ha habido una gran expansión de lo que comenzó Obama. Con el presidente Trump hubo cambios que eran favorables en cierto aspecto y no tan favorables en otro aspecto. Ya la Corte Suprema de Justicia acaba de rendir un dictamen que acaba de establecer que la reforma de salud es permanente en Estados Unidos. La reforma de salud va a seguir viento en popa, no van a haber cambios. Con respecto a lo que usted preguntaba, lo que ocurrió con el presidente, ya sea Obama, Trump y ahora con Biden, los diferentes presidentes, es que ha habido una expansión de Medicaid, que es el grupo público que el gobierno paga para las personas de bajos recursos. Todas estas personas que perdieron sus empleos debido al COVID-19 tienen acceso a servicio público que se llama Medicaid, que lo paga el gobierno federal y se hace disponible a las familias de bajos recursos. O sea, la familia de bajos recursos para un individuo de una familia de una persona son menos de $13,000 al año. Para una familia de 4 personas es más o menos $36,000, $34,000 al año. Ellos tienen derecho a acceder a seguro médico gratis. No tienen que pagar primas de seguros y tienen muy bajo costo con respecto a los copagos o a los deducibles. En muchos casos no hay deducibles. Entonces, con la pandemia lo que ocurrió fueron dos cosas. Número uno, con President Biden, él no solamente expandió el Medicaid, pero también hizo un cambio a lo que nosotros llamamos a nuestros exchanges, que es como las personas que no tienen acceso a seguro médico del empleador o que ganan demasiado para calificar para Medicaid. Ellos tienen derecho a comprar seguro médico con subsidios del gobierno a través de se llaman como intercambios de seguros, donde es a través de las compañías privadas, pero son pagos las primas de seguros y muchos de los copagos y deducibles a través del gobierno federal. Esa parte se expandió por un año, que es el año 2021, esta parte del 2022, y a través de la reforma que están tratando de hacer, reforma tributaria, tratan de hacer ese cambio permanente. Así que Estados Unidos se está volviendo más como un país socialista con respecto a cómo se accede el seguro médico a lo que ha sido en años anteriores, que ha sido realmente basado en las compañías privadas y el empleador tomando una parte muy activa en la provisión de seguro médico. Liliana, para una persona que esté desempleada y que haya sido afectada por COVID, ¿cómo puede aplicar para este seguro si no tiene capacidad de pago?
Hay dos formas que acaban de pasar una ley también. Entonces tenemos varias oportunidades para acceder al servicio médico si yo me quedé sin trabajo. Por ejemplo, una persona que fue despedida debido a COVID, que tuvimos muchísimos americanos impactados en todos los estados. Hay dos opciones. La opción número uno, bueno, hay tres. Uno es Medicaid. Medicaid tiene ingresos muy bajos, obviamente no tiene ingresos, aunque han tenido la expansión del seguro suplemental de desempleo. Como saben, Estados Unidos está siendo hipergeneroso en este momento y ha incrementado lo que la persona recibe de beneficio de desempleo. Entonces, muchas personas están ganando mejor no trabajando que trabajando, pero dejando eso a un lado, ellos pueden ir a Medicaid y les dan seguro. Usted se mete en una página de internet que se llama healthcare.gov y usted incluye su información, sus ingresos, ellos miran sus impuestos de los últimos 2 años y le dicen, usted califica gratis, ya, quedó inscrito. Eso es opción 1. Opción 2 es a través de los intercambios, que son seguros médicos provistos a través de compañías privadas que tienen subsidios del gobierno federal. Esa es la segunda opción. La tercera opción, que es nueva, que se hizo efectiva a partir del 1 de abril de 2021, le permite al empleado recibir servicio médico gratis de su empleador que lo despidió. Si el empleador tiene 20 empleados o más, el empleador está sujeto a leyes que se llaman COBRA, C-O-B-R-A, que es continuación del servicio médico a través del empleador. El empleador, por ley, si el empleador tiene más de 20 empleados, está obligado en este momento a pagarle a los empleados 100% del costo seguro médico, dental, de visión, desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de septiembre del 1 de abril del 2021 hasta septiembre 30 del 2021. Y el empleador paga el costo del seguro médico del empleado y de la familia si ellos tenían seguro médico a través de ese empleador antes del 1 de abril del 2021. Eso va retroactivamente hasta noviembre 1 del 2019. O sea, es una locura, pero para los empleadores es un gasto adicional. Entonces, ningún empleador tenía en cuenta que esto iba a ocurrir. Lo que permitió el gobierno hacer es que hagan una deducción de los impuestos que pagan por Medicare, que es el seguro para las personas de 65 años o más, que saquen las primas que pagan de esa cantidad que tienen que pagar en impuestos. Y, por ejemplo, para un contratista independiente, ¿cuál sería el seguro que tendría? Si de pronto se quedó sin trabajo, ¿también aplicaría para ese mismo que acabas de mencionar? Únicamente para un contratista independiente, las únicas opciones son Medicaid, que es financiado por el gobierno federal con base a sus ingresos, o se llaman exchanges o marketplaces, que es ese intercambio de seguros que reciben primas de seguros. Como les comenté, el presidente Biden acaba de extender esos subsidios a todas las personas que estén en Estados Unidos, independientemente de sus ingresos. Usualmente había un límite. Entonces, yo era un contratista independiente, me iba increíblemente bien. Yo ganaba, digamos, $400,000 al año. Yo no era elegible para subsidios. Entonces, mi costo de mi seguro médico era altísimo. Con Biden, eso se expandió a cubrir a personas independientemente de su ingreso. Puede una persona ganar $1 millón y de todos modos el gobierno le va a ayudar a pagar su seguro médico, que es algo muy interesante porque eso no era el caso anteriormente. Eso es temporal, por ahora es temporal, pero están tratando de expandirlo de manera permanente. Antes era para quienes ganaban hasta $75,000, ¿cierto? $75,000 al año. Correcto, es con base a la cantidad de personas que están en una casa. O sea, entonces se llama por household. Entonces es el papá, la mamá, los niños. Se miran los ingresos agregados de todos los miembros de la familia y el límite eran 400% del Federal Poverty Level, que es el nivel de pobreza de Estados Unidos. Entonces sí, podía haber, dependiendo del sujeto. Si es una persona, entonces era digamos, $30,000, $40,000. Si eran 2 personas, entonces eran 70. Entonces ha incrementado y ahora es ilimitado. Una persona, independientemente de ingresos, puede acceder los subsidios del gobierno. Y una pregunta volviendo al tema de la vacuna. En la Unión Europea y en el mundo en general hay la posibilidad que el carnet de vacunación se convierta en un pasaporte. ¿Eso cómo lo está viendo Estados Unidos frente al resto del mundo? Pues con Europa, con la Unión Europea, con Latinoamérica, esa exigencia que se convierta en ese pasaporte para poder viajar de un lugar a otro o a nivel interno de distintos estados norteamericanos.
Muy buena pregunta. En este momento, como hay independencia de cada estado de regular lo que se hace en cada estado, en este momento a nivel federal se está discutiendo, pero no sé, tal vez con el paso del tiempo puede ser que requiera una clase de vacuna. Por ejemplo, Estados Unidos, en el estado de California, Florida dijo que no lo iba a hacer. Han algunos pronunciamientos de los gobernadores que han dicho que no lo van a requerir, no lo van a permitir en ningún momento. Pero tenemos, por ejemplo, el estado de California, que hace poco acaba de contratar con una compañía para crear los récords digitales. Entonces ya el estado de California está creando récords digitales de la persona que se vacunó, y como todo eso se tiene que tener en un computador y todo está digitalizado en ese momento, el estado de California contrató a una compañía para que crean un pasaporte digital. Entonces California, yo vería California, Nueva York, Massachusetts, que son los estados que tienen a ser más demócratas, de tal vez considerar el uso de esta clase de pasaportes digitales. A nivel federal, creo que es un poco más complicado porque tendría que tener el apoyo de los demócratas y de los republicanos. Y en este momento no hay una clase de comunicación abierta donde las dos partes estén de acuerdo con respecto a los pasaportes digitales. Tal vez en algunos años puede ser que sea posible, pero en este momento solo veremos esto a nivel estatal. Nueva York ya tiene eso en efecto, California está siguiendo los pasos de Nueva York, pero veremos, pues el tiempo dirá, depende de qué clase de impacto tiene la segunda ola de COVID-19 en Estados Unidos y en su economía. ¿Y cómo será el manejo de este carnet en colegios y universidades? ¿Por ley podrán exigirlo? Como te comenté, yo creo que tiene que ser federal. Federalmente tendría que haber una ley. Si la ley federal no pasa, eso va a depender de cada espacio, de cada estado. Y algunos estados están más dispuestos a hacer eso. Tenemos ya las universidades en muchos estados que están requiriendo que los niños, que los jóvenes estén vacunados para poder ir a la universidad. En este momento no tenemos colegios que mantengan la vacunación, porque de todos modos es experimental en este momento, ¿no? Entonces hay alguna clase de responsabilidad extracontractual que el colegio pueda tener de obligar a un muchacho de que se vacune y que tenga un efecto secundario negativo en su salud. Entonces yo creo que muchos colegios están tratando de estimular a los padres para que los niños se vacunen, pero no lo están obligando en este momento. Y finalmente, en el panorama internacional, su compañía tiene proyectos, nace en Canadá, tengo entendido como referencia, y sí, tiene proyectos en Latinoamérica para expandir sus actividades, o solamente centrado en Estados Unidos y Canadá. Nosotros tenemos oficinas en Puerto Rico, teníamos oficinas en Brasil, pero debido a que los seguros en Brasil y las leyes en Brasil son un poco más complicadas de las que estamos acostumbrados aquí en Estados Unidos, decidimos cerrar las oficinas en Brasil. En este momento nuestra expansión se está enfocando en Canadá, y tal vez estamos considerando algunos países cercanos, tal vez México, debido a la cantidad de clientes que tenemos que tienen presencia en esos estados, en esos países. Pero en este momento expansión a Sudamérica tal vez no sea la prioridad de la compañía, pero siempre estamos buscando oportunidades. Okay. ¿Quieres agregar algo más de la compañía, el tipo de seguros o servicios que prestan? Gracias. Nosotros, como lo dijeron anteriormente, seguimos creciendo rapidísimo. Cuando yo primero me vinculé a esta compañía, éramos la 8ª compañía más grande del mundo. Ahora estamos la 5ª, vamos a ser la 4ª. Apenas se termine la consolidación de Aon con Willis Towers Watson, seríamos ya la 4ª más grande del mundo. Nosotros ayudamos a empleados de todos los tamaños, ya sean empleados que estén en el top 10, top 15 de Estados Unidos, como también compañías que estén comenzando sus operaciones. Como tú lo comentaste, nuestro cliente es importantísimo para nosotros, ayudarlos a crecer y hacer efectivo lo que quieren hacer con sus negocios es nuestra prioridad. Entonces, definitivamente recomendaría que consideraran algunos empleadores trabajar con Hub como su representante de seguros para todas las áreas de seguro. Doctora Liliana, muchas gracias por haber estado en Panorama Económico, acá en Colombia, en La Voz del Derecho, y esperamos en una próxima oportunidad seguirle entregando más información a la audiencia aquí en Colombia sobre los dos sistemas, sistema de seguridad social, de seguridad y todo lo que es la salud en Estados Unidos,
y desde luego lo que está pasando en Colombia, que es una excelente referencia de cómo está funcionando ya el sistema y cómo podemos tomar referencias o tomar las buenas prácticas de Estados Unidos para aplicarlas en Colombia. Muchas gracias y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto del día. Gracias. Seguimos en Panorama Económico Internacional analizando los temas más importantes que en la presente semana se han registrado. Uno de los referentes interesantes es la llegada al poder, a la presidencia de la República vecina de Perú, del profesor Pedro Castillo, y desde luego todo lo que significa la relación que hay de fuerzas en cuanto es un profesor, un campesino que ha ascendido y que ha generado toda una, dijéramos, expectativa política, pero también con algunos elementos difíciles para afrontar, o sea, una mayoría en el Congreso peruano que no es propiamente del movimiento político que representa el profesor Pedro Castillo. Y también se ha registrado en la presente semana, ahora con Alejandro estaremos analizando este tema, pues alguna fuga, alguna salida de inversionistas que pues no confían especialmente la llegada de Pedro Castillo a la presidencia. Esencialmente se da esta salida porque él anunció en su campaña la reforma a la Constitución. Precisamente, como no tiene la mayoría en el Congreso, uno de los elementos es convocar a una constituyente en el Perú para para reformar la Constitución y por esta vía, pues tratar de construir una nueva mayoría, o sea, tratar de construir una gobernabilidad que le permita al presidente de Perú adelantar su programa de gobierno. La diferencia es muy poca, son 44,000 votos con los cuales le ganó a Keiko Fujimori, y realmente cuando uno analiza desde el punto de vista de un país extranjero, o sea, estamos al otro lado en Colombia, pues realmente los dos candidatos con muchas dificultades. Keiko Fujimori tiene una investigación, tiene a portas una condena por haber recibido recursos de Odebrecht, entonces no era una candidata digamos, transparente, que pudiera presentarse al mundo como una candidata que le podría prestar un gran servicio en materia moral. Y recordamos que en Perú, por ejemplo, el expresidente Alan García se suicidó por no ir a la cárcel a pagar la condena por haber recibido también recursos de Odebrecht. Otros presidentes han tenido que rendir cuentas y no pasa como en otros países latinoamericanos que la justicia no ha operado. En este caso, en el Perú, el sistema judicial sí ha dejado constancia de su operación y de su eficiencia frente a los delitos, especialmente los delitos de financiación de las campañas, porque como una expresión muy popular y que la ratificó en muchas ocasiones el ex profesor de la Universidad Nacional, Antanas Mockus, no todo vale, o sea que en política tampoco pueden emplearse todos los mecanismos, los artificios, que los candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones no pagan impuestos, tienen contrataciones non santas, reciben dineros de muchas fuentes que tampoco justifican de dónde la procedencia de estos dineros. Entonces yo creo que Perú ha dado un ejemplo, pero también ha tenido una crisis política muy fuerte. En los últimos 5 años, Perú ha tenido 5 presidentes, o sea, la inestabilidad política es muy grande. Y tiene una paradoja, tiene unos indicadores económicos muy buenos, Alejandro, tiene un crecimiento económico promedio de los mejores de América Latina, tiene unas exportaciones importantes, tiene un Producto Interno Bruto creciendo, entonces afectado también por la pandemia, pero en materia económica el Perú está dando unos ejemplos muy importantes a pesar de la crisis política. Iniciemos esta sección en este referente latinoamericano que es Perú, con los indicadores económicos. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena, ingeniero Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando a nivel internacional, comenzando con las bolsas de valores más importantes del mundo. Vemos al New York Stock Exchange en su principal índice, el Dow Jones, hoy cerrando los 34.823 puntos, cerrando levemente positivo el 0.07%. En el caso del Standard & Poor's 500, lo vemos cerrando los 4.367, cerrando levemente positivo el 0.20%, y el Nasdaq, recordemos que esta agrupa las tecnológicas del mercado, lo vemos cerrando en los 14.684 puntos, cerrando positivo el 0.36%. Bolsas importantes del mundo que vemos también, Alemania, que vemos que es el motor de la economía de la zona euro, lo vemos cerrando los 15.514, cerrando levemente positivo el 0.60%.
En caso de la bolsa de París, en Francia, vemos al índice CAC 40 cerrando en los 6.481 puntos y cerrando también positivo el 0.27%. El Eurostock 50 lo vemos cerrando en los 4.059 puntos, cerrando también positivo el 0.80%. El IBEX de España lo vemos cerrando positivo el 0.64%, cerrando en los 8.621 puntos. Y hablando de España, vemos que esta semana Repsol estaba saliendo de muchos activos que eran de energías fósiles, activos que no eran muy estratégicos. Vemos que Repsol es una de las petroleras más importantes del mundo y una de las más eficientes, se ha comportado muy bien ante las volatilidades, pero son compañías que también están diversificando y se están adaptando ante la nueva realidad de hacer un mix con las energías limpias. También miramos bolsas en Asia, Corea, miramos su indicador Kospi en los 3.250 puntos y subiendo el 1.07%. Vemos al Nifty de la India, Nifty 50, en los 15.824 puntos, subiendo positivo el 1.23%. Y en otros indicadores importantes como materias primas, recordemos esta semana desde la semana pasada hubo mucha volatilidad con el precio del crudo. Recordemos que este es un gran referente para los países, no tanto latinoamericanos, sino también de Medio Oriente y europeos como Rusia, que es un gran exportador, y también Noruega. Miramos el WTI subiendo el 2.02%, esto recuperándose porque tuvo una caída fuerte en lo corrido de la semana de más del 4 o 5%. Está tratando de recuperarse y está cerrando en los $71.71. Esto para el caso del WTI. En el caso del Brent, está cerrando los $73.62, subiendo levemente el 0.04%. Vemos al oro, que es uno de los refugios a nivel de capitales y que hay que tener muy en cuenta en estos momentos, sobre todo donde toda la deuda de los países está aumentando mucho y puede llevar a muchas economías a ser inviables. Esto por los déficits fiscales que manejan y los vacíos en presupuestos que hay. Miramos que su valor está en los $1.807, subiendo el 0.21% el día de hoy. En el caso de la plata, que es otro refugio de capitales, la vemos cerrando al alza el 0.94% positivo y cerrando en los $25.49. Más adelante estaremos mirando tasas a nivel mundial, pero miramos, por ejemplo, las acciones más movidas en el mercado de valores de Estados Unidos. Vemos a Apple cerrando en los $146, subiendo el 0.96%. Recordemos que Apple es una de las acciones preferidas del mercado, no tanto por adicional a que es de las más de capitalización bursátil en todo el mercado global, es de las que más genera utilidades, por eso tiene gran atractivo. Esta acción llega a registrar en muchos años del 20 al 30% de utilidades sobre sus ventas, entonces es algo muy positivo. Acciones como Nvidia, que también está en el sector tecnológico, en los $195, subiendo el 0.95%. Caso de Microsoft, $286, subiendo el 1.68%. Tesla, hoy sí cayendo y cerrando en rojo, en menos el 0.92%, cerrando en los $649. Recordemos que Tesla está en la nueva tendencia de los vehículos que manejan energía eléctrica. Amazon, que es de las grandes protagonistas del mercado, es una compañía que en los últimos años viene subiendo de una forma muy dinámica, es de las atractivas del mercado, está cerrando también positivo el 1.47%, cerrando los $3.638 por cada acción. Hay una cosa muy importante hablando de Amazon. Recordemos que su dueño se llama Jeff Bezos, es la cabeza representativa por acciones. Él estaba compitiendo en el programa aeroespacial con el dueño de Tesla, que es Elon Musk, y también con Richard Branson, que es dueño de Virgin Galactic, que es de otra compañía aeroespacial. Los dos, tanto Richard Branson, que primero hizo el viaje al espacio, él está desarrollando el tema de turismo espacial. Está con este emprendimiento, pero le vienen muy detrás y pegados con más dinero
y más potencia en tecnología, lo que es Jeff Bezos, dueño de Blue Origin, que es la compañía aeroespacial, y también Elon Musk en el caso de SpaceX. SpaceX tuvo más innovación que la misma NASA. Resulta que los cohetes de SpaceX y ya también los de Blue Origin son reutilizables, o sea, los cohetes salen disparados por la química del combustible, pero también aterrizan en su misma posición de cola. Entonces eso ha generado mucha dinámica en precisamente esta industria aeroespacial, que podemos ver grandes resultados. Están viendo que están mirando programas de desarrollo hacia la Luna y hacia Marte próximos que se vienen. Estas son de las acciones que también hay que tener en cuenta, y todos tenemos que mirar qué es lo que se nos viene en la Tierra a nivel futuro sobre colonización espacial. Perfecto, Alejandro. Y en materia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, pero especialmente el Fondo Monetario con Christine Lagarde, ha venido manifestando que la recuperación económica del mundo dependerá de dos elementos fundamentales: de la evolución de la pandemia, de las nuevas variantes que se están presentando, el caso de Delta, que está generando una expectativa muy fuerte, incertidumbre muy grande en el mundo, y de otro lado también ella hace énfasis en el plan de vacunación. En la medida que los países van avanzando en vacunación, van abriendo fronteras, van reactivando sus economías, y eso son dos elementos que ella considera importantes. Igualmente, Christine Lagarde considera que no se presenta una inflación a largo plazo, sino que es una inflación temporal por la inyección que ha hecho el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, pero que esto solamente se puede dar en algunas etapas, que no va a ser permanente y que esto no amenaza la estabilidad financiera internacional. Y ya vamos pasando al panorama económico nacional para analizar también lo positivo de las noticias acá en nuestro país, que es el plan de inversiones de Ecopetrol para el 2021. Profesor, perdón, muy importante, podríamos cerrar con precisamente, ya que estamos hablando de Christine Lagarde, que es Banco Central Europeo, con las tasas, por favor. Sí, señor. Sí, correcto. Si tiene las tasas, con mucho gusto, podemos conocer. Miramos, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que recordamos que Christine Lagarde, como lo decía mi estimado colega, Christine Lagarde estaba dirigiendo el Fondo Monetario Internacional. En este momento está dirigiendo el Banco Central Europeo, que rige la política económica para la zona euro. Miramos que su tasa, próxima revisión es el 22 de julio, y su tasa está estable en el 0%. Reserva Federal de los Estados Unidos. Miramos que su tasa está del 0 al menos 0.25%, y su próxima reunión es el 28 de julio. En el caso del Banco Central del Reino Unido, vemos su tasa en el 0.10%. Este también tiene una gran importancia a nivel global, porque es una moneda, la libra esterlina, es una de las 6 monedas que hacen la cesta de refugio de capitales. Miramos también el Banco Central de Suiza, su tasa está en el menos 0.75%. En el caso de Asia, tercera economía del mundo, Banco Central de Japón está en el menos 0.10%, Banco Central de Rusia 5.50%, la segunda economía del mundo por tamaño, Producto Interno Bruto, la China, miramos su Banco Central, su tasa de intervención en el 3.85%. Y en la economía más grande de Latinoamérica, vemos a Brasil con su tasa del 4.25%. Perfecto. Estos indicadores son importantes para la referencia de los flujos de inversión que hay en Colombia y en el resto del mundo. Y les estaba comentando que vamos entrando al panorama económico nacional, y tiene que ver con los recursos que invertirá Ecopetrol en el año 2021. Está entre 3.500 y 4.000 millones de dólares que invertirá Ecopetrol. Y lo que hemos analizado en varios programas en Panorama Económico es independiente, no es excluyente, los avances que tenga Ecopetrol, las inversiones que realice, la diversificación que el mismo Ecopetrol está realizando, y desde luego el compromiso que la misma empresa estatal tiene con el medio ambiente, con el cambio climático, con la emisión de gases. Entonces, esta inversión que está haciendo Ecopetrol la va a realizar en distintos objetivos. En básicamente, el 77% de las emisiones se concentrará en proyectos de exploración y producción enfocado en los activos con mayor encaje estratégico y rentabilidad, acelerando así la captura de valor. O sea, es una empresa que está también moviéndose estratégicamente. El plan contempla recursos de inversión social para el desarrollo y también
con comunidades, o sea, va a invertir en lo social cerca de 405.000 millones en las áreas donde va a ser la exploración petrolera. Entonces, eso es lo que significa que la compañía estatal está pensando en cómo diversificar y cómo también atender las comunidades, los sectores donde va a estar presente Ecopetrol con su plan de inversiones en el año 2021. Eso es básicamente las prioridades estratégicas en materia de exploración de nuestra empresa Ecopetrol. Alejandro. Sí, algo muy importante para complementar esta información, que resulta que Colombia llegó a promediar exportaciones de 1.100.000 barriles. Estamos fluctuando entre 700 y 800.000 barriles. Entonces, precisamente hablando de Ecopetrol, no sé si recuerdan, había una compañía con un buen crecimiento en Colombia, era extranjera, era de venezolanos, que inicialmente era Meta Petroleum, que después se llamó Pacific Rubiales. Uno de los grandes accionistas de estos pozos era Germán Efromovich, lo que era el dueño de Avianca. Él le vendió gran parte de la participación a estos crecieron mucho. Resulta que esto lo volvió a coger Ecopetrol, estos campos que quedan en el Meta, pero precisamente el presidente de Ecopetrol lo que quiere hacer, porque están haciendo muchos recobros en campos viejos y generando una producción, o sea, precisamente el gobierno lo que quiere es, a través de estos activos estratégicos, paliar un poco la crisis y reactivar unos campos que no se tenían muy activos. Entonces, en la complementación de esto con las inversiones que se vienen, pues obviamente es positivo para Colombia. Recordábamos la otra vez las cuentas fiscales en Colombia, estaban con un petróleo a 50, el petróleo ya está otra vez por encima de $70, eso nos genera mucho ingreso a la nación. Según los estudios decían que por cada dólar de subida ingresaban de 90 a 130 millones de dólares adicionales. Entonces esto es positivo, y sería más positivo si Ecopetrol sigue invirtiendo ya en alas de desarrollo estratégico, como vender la materia prima con valor agregado, vender más destilados, vender más polímeros, muchos más terminados para la industria, porque recordemos que el 50% del petróleo aproximadamente se va para uso energético del transporte, para mover máquinas, y el otro 50% se va para complementación de muchas industrias. Se usa en alimentos, se usa en medicamentos, se usa en hacer autopistas, se usa en hacer llantas, se usa, bueno, en hacer muchas cosas a través de la petroquímica, los plásticos. Entonces, obviamente la variedad y el punto estratégico que tiene esto es muy positivo. Hay un paralelo que hacíamos, que es importante destacar acá y resaltar, que Venezuela, muchos están hablando y satanizando el petróleo, pero imagínense, por ejemplo, las reservas de Venezuela son 300.000 millones de barriles, ¿sí? Es el país que tiene reservas en el mundo. Si uno se pone a multiplicar los 300.000 millones de barriles a $70, pues eso viene siendo más de 3 o 4 billones de dólares. No billones en el término norteamericano, que son 4.000 millones de dólares, sino 10 a 14 veces la economía nacional de Colombia. Eso es más o menos el tamaño de esas reservas y esas riquezas. Eso hablando de las probadas, ¿no? Si hablamos de las posibles y las probables, eso podría ser más del billón. Entonces, imagínense la riqueza que se estaría perdiendo ahí como gran fuerza y parte latinoamericana. Porque recordemos que Venezuela era fuerte y eso nos hacía fuerte a nosotros. ¿Por qué lo digo? Los gobiernos, me acuerdo que de Chávez y Uribe llegamos a tener un intercambio comercial de más de 7.000 millones de dólares, en Colombia era el gran ganador porque tenía un balance en superávit de 6.000 millones de dólares. Entonces, por eso es tan importante articularnos y defender también nuestras riquezas. Claro, todos estamos de acuerdo con el medio ambiente, pero por favor, o sea, no nos peguemos un tiro en el pie y más bien desarrollemos sistemas para generar la energía más limpia, filtrarla mejor, como están haciendo en muchos países, pero no nos castiguemos a nosotros mismos, porque el valor que tenemos y el potencial estratégico es grande. Perfecto, Alejandro. Y también es importante señalar que la economía colombiana se contrajo en el mes de mayo el 5,8%. Algunos analistas y varios medios de comunicación lo han registrado que debido a las condiciones y a los bloqueos, o como llaman la misión que vino de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, los bloqueos en ruta o los cortes de ruta, lo que se convirtió en la posibilidad de suprimir actividades económicas, la pérdida en algunos casos de materias primas porque no se podía transportar, la disminución de exportaciones porque los puertos de Colombia no han funcionado plenamente con
con razón de los bloqueos. Entonces, eso significó en el mes de mayo 5,8% de la caída de la producción en Colombia. Y pues lamentablemente los pronósticos para el crecimiento del Producto Interno Bruto en el año, si se mantiene esa tendencia, pues no lograremos ese 7,2% que manifiesta algunos centros de investigación como Fedesarrollo, como la misma OCDE, que tiene unos pronósticos por encima del 6,2% de crecimiento del Producto Interno Bruto para Colombia. Vamos a ver cómo desarrollamos esta actividad en junio, julio y el resto de los meses que nos quedan para consolidar el crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia. Eso es básicamente de manera muy rápida lo que está pasando. Y desde el punto de vista de Bogotá y la zona, la ciudad-región, la Cámara de Comercio de Bogotá, que tenía un programa importante de vacunación con los empresarios de Bogotá y de las zonas laterales a Bogotá, ha suspendido este programa porque la Cámara de Comercio reconoce que el gobierno distrital y el gobierno de Cundinamarca y el gobierno nacional están adelantando un plan de vacunación tan eficiente, positivo, que realmente los empresarios que estaban en este programa han solicitado pues la suspensión de este plan que tenía la Cámara de Comercio, que lo llamaba un plan de vacunación para la reactivación. Ese programa se ha suspendido y la Cámara de Comercio reconoce y deja esta labor exclusivamente en manos de la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá, la Secretaría de Salud de Cundinamarca y el Ministerio de Salud a nivel nacional. De tal manera que muchos empresarios han invertido en compra de vacunas para hacer su plan sectorial por cada una de las empresas y están delegando para que a través del sistema público se avance en ese proceso de vacunación y se avance también en la reactivación. Entonces, esta es una parte... Perdón, ahí viene una pregunta. Sí. Una pregunta, ¿es obligación o van a llevar como obligación el tema de la vacunación? No, hasta el momento no está reglamentado, ninguna norma lo exige. Lo que pasa es que en la práctica, y eso lo comentábamos esta mañana con Liliana Salazar, la gerente de esta importante firma de seguros a nivel internacional y que trabaja con el sistema de salud norteamericano, que no es posible que a todas las personas, porque hay sectores sociales que, por ejemplo, por su credo, por su religión, no les permite o tienen ciertas creencias que no están de acuerdo, no son convergentes con el uso o la aplicación de las vacunas. Entonces, esto lo van a respetar y no lo van a exigir como una norma institucional. Perdón, ¿o sería también simplemente por el instinto de supervivencia? ¿A qué me refiero con esto? Que es que hay muchas personas que se les han aplicado vacunas y han presentado precisamente casos de deterioro de salud y hasta muerte, ¿no? Entonces hay muchas personas obviamente que tienen la duda de esto. Entonces, ¿cómo se va a generar presión por un lado, pero por otro lado los laboratorios, o creo que los mismos gobiernos no indemnizarían por muertes causadas por esto, ¿cierto? Sí, pero el caso específico de la Cámara de Comercio es que ellos reconocen que el plan de vacunación a través del gobierno nacional ha sido más efectivo que el programa que ellos intentaron realizar. Entonces, lo que ellos quieren es no participar, no siguen con su programa, lo suspenden y los recursos que habían dado los empresarios para estas vacunas los están reintegrando a las empresas para que las empresas coordinen directamente con el gobierno nacional ese plan de vacunación. Lo que querían era priorizar a los empleados de unas empresas que no los atendía el sector público, pero ahora como el gobierno está anunciando la posibilidad, independientemente de la edad, están haciendo ya unos planes masivos de vacunación. Entonces ya no tiene tanta restricción como antes, que tenían las franjas que de 60 a 70 años, de 50 a 60 o de 45 hacia los 50 años, sino que ya están empezando unos planes masivos de vacunación. Inclusive lo que usted está comentando, Leandro, hay unos sectores de la ciudad de Bogotá en los cuales están las vacunas disponibles, pero la gente no está llegando. Y no hay ninguna norma que obligue, evidentemente, a que la gente se esté vacunando, pero desde luego que por salud, por la seguridad y por la inmunidad colectiva, en muchos países, y en el caso de la Unión Europea, están ya utilizando el pasaporte sanitario, y ese pasaporte lo está dando el proceso de vacunación. Entonces, hay excepciones. Esto sí ya sería obligatorio. Una es la pregunta. Y dos, que dicen que hay ciertas inyecciones como la Pfizer u otras que precisamente están ancladas a ciertos países. O sea, como que le van a decir, o usted tiene aplicada la Pfizer o no entra acá. ¿Qué tan de cierto hay esto? Sí, hay algunos países que tienen esas restricciones, pero todavía no se ha generalizado. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, allá no han utilizado Sinovac ni las vacunas chinas. Ellos han utilizado Pfizer, Moderna, han utilizado Janssen, en fin, otras vacunas que no han, en el caso de la vacuna rusa, tampoco la han utilizado, Sputnik tampoco la ha utilizado Estados Unidos. Entonces sí hay unas fracciones o unas divisiones, unas barreras
políticas internacionales frente a este proceso, pero lamentablemente no debía ser el objetivo, porque ante una pandemia la comunidad internacional debía trabajar de manera mancomunada y tener objetivos sociales y sanitarios comunes. Esto me parece a mí que se está utilizando también políticamente y estratégicamente por cada uno de los laboratorios, tanto de China, de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania, de todos los países que están metidos en esta carrera, de esta contrarreloj por producir vacunas, y que pues en alguna medida, si bien lo que comenta Alejandro, hay casos excepcionales, el caso de AstraZeneca, pero de 12 o 15 millones de personas que se han vacunado, se han presentado 90, 95 casos de algunos efectos secundarios. O sea, la muestra no es tan alta frente al número de personas que han utilizado la vacuna. Evidentemente, los mismos laboratorios han reconocido que hay fallas en algunos lotes, algunos sectores de producción de la misma vacuna, pero que no es una falla generalizada. Entonces, ante eso, pues sigue el debate científico y desde luego la corriente internacional es que entre más la población se vacune y se mantengan las medidas de bioseguridad, pues la población va a tener la posibilidad de tener menos riesgo a la letalidad que produce el virus y a las nuevas cepas, porque ya en Colombia, por ejemplo, esta mañana en algunos medios de comunicación... Pero podríamos aclarar algo acá, ¿cierto? O sea, las nuevas cepas que van saliendo, sí, las vacunas que se están poniendo en este momento no servirían para las nuevas cepas, ¿no? O sea, para que la gente pueda tener claridad, ¿no? Sí, los laboratorios, no todos, pero ya hay algunos que han reconocido que tienen la posibilidad de que alcance a cubrir la vacuna, otros no lo reconocen. Es que realmente no hay todos unos estudios y una experiencia certificada de muchos años con esta vacuna frente a varios virus. Y como lo pasaba con la vacuna contra la influenza, que cada año les tocaba colocar una nueva vacuna porque los virus van mutando y no siempre la misma vacuna va a servir para cada virus. Entonces, la influenza cada año la estaban utilizando para los mayores de 60 años y la gente se vacunaba. No todo el mundo, pero las personas que tenían mayor riesgo, porque su sistema de defensa del organismo no estaba tan alto, acudían a estas vacunas. Pero lo que también hemos comentado, la idea central es que la alimentación y el sistema de nutrición pueda fortalecerse y la mayoría de la población tenga acceso a ese sistema de alimentación sano para que tenga las defensas necesarias y no tenga que acudir a tantas vacunas para reforzar su sistema de defensas. Eso es básicamente, pero sí, es digamos, lo que están planteando los laboratorios. Sí, hay algo muy importante que quería cerrar acá, hablando del impacto ambiental, que muchos pues tienden a satanizar mucho el sector energético, sobre todo de hidrocarburo, ¿no? Y de gas, pero recordemos que el gas, pues como es menos contaminante, tiene más futuro a nivel global. En el caso de Ecopetrol, estábamos mirando que con todo lo que se viene con desarrollo, pues se va a tratar de sostener a esta industria y los ingresos fiscales que son tan importantes. Hay una cosa muy importante que para mitigar el impacto ambiental, ¿cuál es? Y en eso debemos trabajar, en sembrar muchos árboles, sobre todo donde más se contamina y donde se produce. Colombia tiene un potencial para reforestación importante. Países como Brasil, que ha deforestado tanto, por ejemplo, Perú, Canadá, muchos otros países en Europa. Entonces es importante que hay que mirar, que es que si hablamos de calentamiento global o impacto ambiental, nosotros los más de 7.000 a 8.000 millones de seres humanos también generamos impacto global y de cierta forma, uno por la alimentación, la agricultura, la respiración, nuestra movilidad. Entonces, lo importante es precisamente tratar de paliar los efectos con elementos como los árboles y como limpiar los océanos, que son los que precisamente ayudan a generar ese equilibrio. Para los que no recuerdan o saben muy bien, gran parte del oxígeno del planeta se genera en los océanos, por ejemplo. Los árboles y las plantas lo que tratan es de limpiar el aire, purifican el aire. Entonces es importante tener estos complementos e ir precisamente a lo que genera impacto. Hay compañías de desarrollo social medioambiental, como Terpel hace poco lo hizo, que también está comprando bonos de carbono y esos dineros se invierten en siembra de nuevos bosques que generan precisamente esa reducción de este impacto ambiental. Entonces es algo positivo que podemos generar y podemos mirar, o sea, cuidar las finanzas públicas y también cuidar el medio ambiente. Sí, hacer ese equilibrio permanente entre finanzas y producción ambientalmente sostenible. Llegamos al final de Panorama Económico, los esperamos la próxima semana con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos con ustedes, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales,
el sistema cambiario monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.